Creo que la gran mayoría estará de acuerdo conmigo. Rusia es uno de los países que tiene la mayor cantidad de misterios, tanto en lo militar, lo paranormal y lo turbio. Es de esto último de lo que hablaremos el día de hoy, pues vamos a conocer a 3 asesinos seriales que ha tenido el gran país frío, y sus historias sin duda te harán sentir un escalofrío en la espalda. Tan solo presta atención y disfruta del video. Si bien este asesino serial no era de Rusia, sino de Ucrania, fue el gobierno ruso quien se encargó de él, y es recordado como el mayor asesino serial de la historia en la Unión Soviética. Andrei Chikatilo nació en Ucrania en una familia sin su padre, pues este fue apresado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. De adulto se graduó como maestro y comenzó a dar clases, pero vivía con depresión, pues Andrei padecía disfunción eréctil, condición que lo acomplejaba con las mujeres, y todo esto llevó a que en un momento notó que sentía atracción por los menores de 12 años. Chikatilo gustaba de asomarse a los dormitorios de los alumnos para fantasear con las cosas que podía hacer con ellos, y a pesar de sus problemas pudo tener 2 hijos, y fue a partir de aquí que su carrera como asesino serial comenzó. Su primera víctima fue una niña de 9 años en 1978. Cuando la intentó desvestir, ella se defendió y lo arañó. Andrei, al sentir la sangre, notó que tenía una erección, y esto marcó un antes y un después en su vida, ya que ahora sabía cuál era la cura para sus problemas. La peculiaridad de este asesino serial era que arrancaba los ojos de todas sus víctimas como sello, y también comenzó a comerlas, lo que lo convertía en un asesino serial caníbal. Comía sus órganos, cortaba sus genitales, y los cuerpos de sus víctimas quedaban al punto en que era difícil siquiera saber si esos restos habían sido humanos. Lo arrestaron el 20 de noviembre de 1990, y durante el juicio tuvieron que encerrarlo en una jaula para que los familiares de las víctimas no le hicieran daño. Cuando habló, culpó a su disfunción eréctil y se bajó los pantalones frente a todos. Todo esto para hacerse pasar por loco y que no lo enjuiciaran. Pero los estudios psiquiátricos que le hicieron después revelaron que solo actuaba, y lo condenaron a muerte por quitarle la vida a un total de 53 personas de entre 9 y 45 años. Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza y pasó a la historia como el asesino serial más peligroso de la extinta Unión Soviética. El apodado asesino del ajedrez nació en 1974 en Moscú, Rusia, y de pequeño sufrió un accidente en un columpio que le provocó un daño cerebral y lo dejó con complicaciones para hablar. Por consecuencia lo metieron a un instituto para niños discapacitados, y aún ahí le costaba trabajo relacionarse con los demás niños. Su gran salvador fue su abuelo, quien para ayudarlo lo llevaba al parque Vitsevsky para jugar ajedrez, cosa que lo ayudó bastante, pues a medida que crecía se ponía más violento, pero el ajedrez lo ayudaba a canalizar su ira. Su vida dio un cambio radical cuando falleció su abuelo. Su madre, al verlo deprimido, le compró un gato para animarlo, pero esto no sirvió de nada. Su camino al crimen estaba a punto de comenzar. Llevó una cámara al parque y amenazó a un niño hasta perseguirlo. Esto le produjo una sensación de poder que poco a poco se convirtió en necesidad. Otro día grabó a otro niño al cual casi tira por una ventana. Todo esto para ver los videos después en su casa para su deleite. Tiempo después, Pichushkin le pidió ayuda a un amigo para asesinar a alguien, y él aceptó creyendo que era una broma. Al saber esto, Alexander se molestó y comenzó a atacarlo al punto en que le arrebató la vida, y con esto comenzó oficialmente su carrera como asesino. En 2001, y luego de que su gato muriera, 11 personas perdieron la vida a manos de Alexander.
Pero una mujer logró sobrevivir y puso en alerta a la policía, aunque ésta la ignoró. Su método para asesinar a las personas era simple. Caminaba por el parque y hablaba con las personas contándoles su pena por su gato. Cuando lograba cierta confianza, les invitaba a tomar en honor a su mascota. Una vez ebrios, los atacaba con un martillo y era el final. Sus víctimas eran encontradas con el cráneo despedazado, y como la gran mayoría eran vagabundos, las autoridades no se daban cuenta. A la par de que cosechaba muertes, tenía un juego macabro, donde encima de un tablero de ajedrez colocaba una ficha en cada cuadro por cada persona que asesinaba, y su meta era llenar el tablero con la muerte de 64 víctimas. Alexander era cada vez más descuidado con las víctimas, y las autoridades pronto redujeron su búsqueda al Parque Vysepsky, y por consecuencia de la presencia continua de policías en el parque, las víctimas bajaron en 2004. Pero los oficiales cometieron el error de creer que este asesino se había marchado, y poco a poco fueron dejando el lugar. En octubre de 2005 se encontró otra persona con el cráneo fracturado, y en los próximos 2 meses y medio se encontraron a otras 6. Con la presión de la prensa, mandaron a más de 200 policías encubierto al parque, interrogando a todos los sospechosos de manera casual, hasta que uno de ellos vio a Alexander salir del parque con una cortada en la cara, y después encontraron el cuerpo de una mujer llamada Mariana. Esta víctima fue la que sentenció su destino, pues al investigar resulta que Mariana dejó una nota a su hijo de que iba a salir con Alexander, un compañero del trabajo. Y al revisar las cámaras de seguridad pudieron comprobar que era el mismo hombre que vieron en el parque. Juntaron las pruebas necesarias y a Pichushkin no le quedó otra opción más que aceptar sus crímenes. Al investigar pudieron comprobarle 48 asesinatos, cosa que lo molestó pues él dijo que era culpable de 61 y solo se había quedado a 3 de completar su tablero. En 2007 lo condenaron a cadena perpetua y pasó a la historia como el asesino del ajedrez. Sergei nació un 29 de diciembre de 1962 en Bagashija, una localidad del Oblast de Moscú, y desde niño tuvo muchas complicaciones para relacionarse, sobre todo con las mujeres. Esto desembocó en que intentó violar a 8 ancianas en diversas ocasiones, cuando tenía 19 años, y por consecuencia terminó en prisión en 1962, pasando 4 años encerrado. A pesar de ser un hombre grande, Sergei fue violado durante su estancia preso. Salió al cumplir su condena y 2 años después comenzó a asesinar. Y ahora te contaré algunas de las víctimas que encaminaron las pruebas para atrapar a Ryakhovsky. Un joven de 15 años que llevaba 3 días desaparecido fue estrangulado con su propia bufanda, y de esta sacaron una huella, aunque nunca pudieron relacionarla con el asesino. Encontraron los cuerpos de 2 homosexuales que fueron violados, y en las muestras de semen encontraron el mismo ADN que el de la bufanda. Sin embargo, nuevamente no pudieron encontrar al asesino. Hasta este momento se creía que el responsable de los asesinatos era Sergei Golovkin, de quien te hablaré en otro video, pero al final de la historia supieron que se trataba de otra persona. Una mujer de 60 años denunció que un sujeto de casi 2 metros la apuñaló y solo pudo sobrevivir porque tenía mucha ropa encima. Fue esta mujer la que hizo el primer retrato hablado del asesino. Una mujer de 55 años fue encontrada con el cuerpo desfigurado. El asesino utilizó petardos para destruirle la vagina. Fue aquí que los oficiales comenzaron a unir las pistas y los llevó a un granero, donde encontraron pertenencias de que alguien habitaba el lugar, además de muestras de sangre en el suelo. Hicieron guardia durante 1 mes hasta que vieron a un tipo alto acercándose al lugar. El policía se acercó a pedirle fuego para un cigarrillo y Sergei corrió, así que luego de una pequeña persecución lograron atraparlo. Ryakhovsky fue detenido y confesó 24 asesinatos.
Acompañó a los oficiales a los lugares donde cometió los crímenes, pero solo pudieron comprobarle 18. Se le apodó el destripador de Balashija o el hipopótamo por su gran contextura física, y fue condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Pero su ejecución nunca llegó, pues apenas un año después Rusia cambió la ley contra las ejecuciones, y su sentencia se cambió a cadena perpetua. Sergei Ryabkovsky falleció el 12 de noviembre de 2007 a los 44 años por tuberculosis. Y hasta aquí este video. Yo soy Jafo y te recuerdo que nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti observando.